ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx y de todas sus plataformas en internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, nos da mucho gusto, como siempre, saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros compatriotas que viven y están por allá en Latinoamérica y que nos siguen y nos pueden ver. Nos pueden obviamente seguir a través de todos sus dispositivos, a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos vean allá por Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto en Estados Unidos. El día de hoy me acompaña Edgar Valenzuela. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual a nuestro invitado del día de hoy y a todo nuestro auditorio, perdón, tanto de 724 como de UCL. Pues aquí contento de saludarlos a todas y a todos y recordándoles que tenemos un canal para que nos hagan llegar sus comentarios, cualquier comunicación que tengan. Es un número de WhatsApp, es el 55 65 05 1037. Se los repito, 55651037. Si nos hablan de algún otro país fuera de México, nada más agreguen el +52, que es la clave del país, y con mucho gusto ahí estaremos leyendo sus comentarios. Oye, sí, sus comentarios, sus mensajes de voz por ahí. Ya por ahí nos había llegado un mensajito por ahí que extrañan a Paco Casaonda. Pero bueno, pues Paco Casaonda anda ahorita en otros lugares donde le está pasando muy bien, donde obviamente pues está realizando una actividad profesional que le ha impedido por el momento estar con nosotros. Pero bueno, pues miren, esperemos que pronto se pueda hacer un huequito y pueda estar por ahí con nosotros. Oigan, pues para empezar este jueves decidimos traer a nuestro experto en un país y en una región que es bastante interesante, sobre todo porque, bueno, pues de ahí provino todo esta situación, iba a decir este caos, pero bueno, es una situación que, bueno, es parte de la humanidad, no es exclusiva de ellos, y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañe Genaro Berinstein. Fíjense, él es experto no solamente en historiografía de China, sino también experto en el este de Asia. Es académico de la UNAM y del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Genaro Berinstein, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Oye, Genaro, es que la verdad es que te invitamos porque mira, la verdad es que no, es difícil de pronto comprender cómo una situación que se originó en un pueblito, en una provincia de China, pues haya literal puesto de cabeza al mundo. Y es que, bueno, pues las cosas nos cambiaron de manera radical, literal, desde el año pasado, en 2020, porque ahí fueron donde se originaron los primeros casos de COVID-19 o el llamado SARS-CoV-2. Y el gobierno chino, a pesar de que empezó a darse cuenta de esta situación, pues trató de ocultar algunas evidencias a la comunidad internacional, pero después, bueno, pues no le quedó otra más que abrirse. Recordemos que este país fue el primero en emprender medidas de restricción para tratar de acotar la pandemia, pero también puso de manifiesto que su modelo político, militar y de disciplina social no solamente resultaba efectivo, sino que permeaba con gran éxito a todos los que vivían en su sociedad y, por supuesto, los chinos como tal, como ciudadanos, externaron un nivel de confianza y de obediencia que la verdad es que sorprendió al mundo occidental. Para abril, cuando la pandemia ya estaba azotando Italia y España en el continente europeo, los hospitales en Wuhan empezaron a mostrar una disminución en los casos
de este coronavirus. Y buena parte de las actividades industriales volvieron a restablecerse. La caída económica en realidad fue momentánea para los chinos. Fíjense, durante todo lo que fue el año 2020, o sea, de abril hasta noviembre, las exportaciones crecieron un 21.1% respecto al mes anterior, encadenando así literal 6 meses consecutivos de incremento en, ahora sí, el intercambio comercial. De enero a noviembre, las exportaciones acumuladas subieron un 2.5%. Y el Fondo Monetario Internacional está previendo que la economía china repunte 7.9% este año. Sin embargo, las mismas autoridades chinas señalan con mayor optimismo que su Producto Interno Bruto va a crecer 8.8%. China estableció su 14º plan quinquenal. Va a estar vigente de 2021 a 2025. Y de acuerdo a las necesidades que plantea el Comité Central del Partido Comunista Chino, con el presidente Xi Jinping al frente, se va a impulsar una ruta basada en el desarrollo de tecnología, cuidado del medio ambiente y sobre todo defensa contra amenazas externas, pero sobre todo los chinos lo que están impulsando es que su sociedad, su clase media se fortalezca pues para seguir en esta dinámica. Genaro, ¿cómo explicamos esto? Es verdaderamente impresionante. Ok, bueno, pues son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, no ha sido nada fácil para la sociedad china esta transición. Quisiera poner un poquito en contexto. En 1979, Deng Xiaoping ya por fin tiene el control total del gobierno y empieza una serie de reformas, a las cuales las conocemos con las 4 modernizaciones, donde va a transitar de un modelo de economía socialista totalmente planificada y controlada por el Estado a un modelo híbrido, ¿no? Nunca antes había tomado o había existido un modelo similar, ¿no? Durante muchos años, pues los marxistas empezaron a estudiar qué tipo de socialismo podía estar creando China, que teniendo dentro de su territorio un sistema de economía de mercado y en otra parte de su territorio un sistema económico totalmente socialista, ¿no? Y pues bueno, llegaron a la conclusión de quién sabe qué es lo que está haciendo China, pero no es socialismo, ¿no? De algo, no podemos definirlo, pero de algo que sí sabemos es que no es socialismo. Oye, y en este sentido, déjame interrumpirte un momento, porque Edgar, obviamente, pues todos aquí, de alguna forma, pues hemos conocido el socialismo, todos de alguna forma, pues lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Se han creado muchos mitos alrededor del socialismo, ¿no? Obviamente la gran luz del socialismo en algún momento pues representó pues, lo que conocimos como la Unión Soviética, que terminó por derrumbarse, justo por lo que señalaba Genaro, que es esta economía totalmente planificada, todas estas formas, tanto políticas como sociales. Vaya, el Estado se metía hasta por debajo de la mesa para que entonces tú pudieras ajustar cada uno de los componentes. El socialismo como tal, que hoy de pronto ha causado tanto revuelo, pero parece que también por ahí no se ha muerto del todo, pues sigue siendo significativo, sobre todo pues en un país como este, que es China. Edgar Valenzuela. Bueno, en realidad, justamente lo que mencionas, el socialismo que a nosotros nos venden, pues realmente es una versión bastante, digámoslo, ideologizada, ¿no? Es decir, todo aquello que no se parezca a la teoría neoliberal nos lo quieren vender como socialismo. Ya es Andrés Manuel, le dicen que es socialista y firmó el TEMEC, entonces, pues, ese es otro tema bastante complejo, ¿no? Justamente cuando mencionaba Genaro, este tema de cómo se ha ido transformando China a partir de la década de los 70 a la fecha, cómo ha sido toda esta transformación de un país que era una economía post-agraria, prácticamente en la década de los 60, 70, a ser la mayor economía del mundo actualmente en términos de poder de paridad de compra, desplazó a Estados Unidos, quien, desde mi humilde entender, sin ser experto en China, ya nos lo dirá Genaro, quien mejor lo retrata este cambio es
un pensador llamado Giovanni Arrighi, que publica un libro llamado, si no recuerdo, Adam Smith en Pekín. Es un estudio bastante interesante sobre justamente estos cambios que se empiezan a gestar y cómo hay bajo la fachada del comunismo se da una relación capitalista bastante salvaje dentro de China, y en Estados Unidos, en Detroit, para ser exactos, pues todas estas cuestiones que en el marxismo se alegaba de lucha de clases y además se hacen muy presentes, ¿no? Entonces es una contradicción bastante interesante. Oye, quien esté interesado puede checar el texto. Oye, Edgar, y justo yo creo que en este contexto, bueno, pues tendríamos que explicar que Adam Smith se le conoce como el padre del capitalismo, pero también para hilarlo junto con este proceso en el cual Genaro nos está explicando, oye, estos cambios y transformaciones, Genaro, se dan justo en los 70s, momento a finales de los 70s, que también empieza a surgir, como ya lo dijo Edgar, pues este movimiento o esta doctrina económica neoliberal, ¿no? Que también retoma Adam Smith y que justo, bueno, se empieza a plantear sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, tomando en cuenta que el estado ya de bienestar que se había gestado después de la Segunda Guerra Mundial se convierte ya en un estado obeso, se convierte también en un estado donde ya ese liberalismo como tal económico que se tenía en ese momento, keynesiano en buena medida, pues ya también se estaba agotando. Y es curioso que también en China, en este socialismo o no socialismo, como tú dices, que se está planteando, la modernización vaya también de la mano con, por ejemplo, las paces que se empiezan a formar nuevamente, o la relación entre Estados Unidos y China allá en los 70s. Ok, bueno, como lo señalas, David, Richard Nixon visita a la República Popular China en 1972, ¿no? Y de ahí ya China entra al concierto internacional. China la mantuvieron aislada, no es que China quisiera estar aislada, la mantuvieron aislada durante mucho tiempo. Pero ya con el reconocimiento y la expulsión de Chiang Kai-shek de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, la República Popular, la República de Mao, llega a sentarse al Consejo de Seguridad como miembro permanente, ¿no? Esto es un plus muy grande. Nada más. Y nada menos. Pero debemos recordar, y quizás sea importante este dato, que cuando empieza China su transformación económica, en América Latina está agotado el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y entonces América Latina entra en una crisis significativa en la década de los 80s, y entonces China se abre al mercado, y entonces las grandes empresas transnacionales empiezan a llegar a Hong Kong, ¿no? Como primer paso, y una vez que conocen el mercado, se trasladan de Hong Kong a las zonas económicas especiales, a las zonas donde Deng Xiaoping determinó que serían fundamentales para el desarrollo. Oye, pero hay que agregar que Hong Kong era un protectorado todavía británico que estaba sentado literal en la costa de China. Y esto era muy significativo porque literal tenías al capitalismo literal apegadito a un lado del gran gigante comunista, ¿no? Entonces, aquí estos acercamientos se van dando sobre todo en este contexto de los 90 y obviamente a finales del siglo XX la corona británica regresa al gobierno chino, al gobierno comunista chino, le regresa a la colonia o la excolonia, y es algo muy curioso, Genaro, que nos puedas explicar ahí cómo empieza justo a llevar este proceso de integración entre lo que es Hong Kong y obviamente esta parte de la China socialista. Recordemos también que hay otro fragmento del territorio muy pequeñito, que por cierto en esta semana sacaron ahí un estudio y varias notas al respecto de la crisis que hay en términos de condensadores y circuitos, y que el mayor fabricante del mundo se llama Taiwán. Taiwán, que es una pequeña isla, o Formosa, como se le conoce también, que es una pequeña isla que era parte del territorio chino, pero que se va a independizar, es conocida como esta parte de China capitalista, ¿no? Bueno, es un proceso muy significativo porque hay una negociación diplomática muy fuerte por parte de China hacia la Gran Bretaña, la corona británica, porque
ya se concluía el Tratado de Nanjing, este tratado que firmó la paz entre el Imperio Chino, el otrora Imperio Chino, y el Imperio Británico tras las guerras del opio, mediados del siglo XVIII, ¿no? Por ahí, siglo XIX. Por ahí hubo un enfrentamiento, pues la parte colonial británica quería entrar en China y bueno, pues la guerra fue la única forma para que los británicos vendieran opio a los chinos, ¿no? Entonces ya se vencía el Tratado de Nanjing, ¿no? Y entonces fue una negociación diplomática y posteriormente Portugal le regresa a China Macao, ¿no? Que es otra colonia, y Macao, pues actualmente es como Las Vegas, ¿no? Todos los grandes casinos de Las Vegas se fueron a sentar a Macao para que, pues, alimentase o fuese una opción, perdón, a Las Vegas, pero en el este de Asia, ¿no? Y bueno, la cuestión de Taiwán es un poco más ríspida, porque cuando los comunistas ganan la guerra en 1949, Chiang Kai-shek y sus tropas tienen que refugiarse en la isla de Taiwán, ¿no? Y entonces la séptima flota de los Estados Unidos protegió Taiwán, el estrecho de Formosa, para evitar que el Partido Comunista Chino invadiera la isla y retomara el control total del territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, la historia nos está marcando que cuando China es reconocida por la comunidad internacional, Taiwán es desplazado. Y bueno, no tiene reconocimiento oficial por muchos países. México tiene una relación únicamente comercial, no hay intercambio de embajadores ni nada por el estilo, pero es un punto muy sensible para la política exterior de la República Popular. Lo que ha hecho, y con el nuevo modelo económico que tiene China, es buscar qué país reconoce a Taiwán y entonces va y le ofrece lo que sea, ¿no? Yo soy China, yo tengo mucho dinero, entonces te ofrezco, ¿qué quieres? Con tal de que desconozcas a Taiwán y me reconozcas a mí. La idea es aislar a Taiwán del resto del mundo para que se acoja al programa Un País, Dos Sistemas, ¿no? Y le ofrecen a Taiwán libre política interna durante 50 años hasta que el modelo actual chino empareje el nivel de vida que tienen los taiwaneses. Pero Taiwán se niega argumentando que perdería nivel de democracia, ¿no? Dicen que no, que la verdad no intentan, de manera política lo niegan, ¿no? Ajá. Pero de manera económica ya están muy interlazados. Taiwán invierte en China, ¿no? Las grandes empresas taiwanesas ya están al interior de China, e incluso mujeres de Taiwán se casan con hombres de la República Popular y hay un intercambio social ahí muy fuerte. O sea, sé que hay un juego ahí muy bonito. Sí. Oye, Genaro, justamente mencionabas al inicio de esta intervención las guerras del opio, en las cuales los chinos pierden, los británicos los obligan a abrirse al mercado y a comerciar pues, en términos, digamos, desfavorables para los chinos. Este periodo de que terminan las guerras del opio, es decir, mediados del siglo XIX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo, en China se conoce como el siglo de la humillación, que son justamente prácticamente 100 años en los cuales China es sometida por una potencia europea y, bueno, primero por los británicos y después sufren las invasiones japonesas, ¿no? ¿Cómo explicar entonces que este país, que a mediados todavía del siglo XX era pues bastante pobre, tenía unos índices pues económicos bastante, digamos, no correspondían con el tamaño de país y de cultura que es? ¿Cómo explicar que en menos de 50 años se haya pasado de ese país post-agrario a una potencia del tamaño de la que es hoy China? Porque pues, recordemos que en los últimos años, en los últimos 5 años, ya son la primera potencia económica a nivel mundial. Es uno de los, o si no mal, recuerdo, el primer retador hegemónico geopolítico de Estados Unidos. Mandaron a una nave espacial a explorar la parte oculta de la Luna. Y ahorita con el tema de las vacunas también tienen 2 proyectos de vacuna que se están utilizando en prácticamente pues, gran parte del mundo. ¿Cómo explicar este proceso, Genaro? Bueno,
quizá deba serse explicado por varias razones, ¿no? La primera, obviamente, Mao Zedong, ¿no? No podemos entender la actual China si no nos metemos al pensamiento y a la obra de este señor. Bueno, las redes sociales lo acusan de genocida, que es uno de los principales asesinos del mundo, etcétera, etcétera. Pero lo que hizo Mao Zedong fue acabar con la oposición política, ¿no? Su periodo de gobierno sí fue bastante difícil para China. Las reformas maoístas costaron muchísimas vidas. Hubo hambrunas que se calcula causaron la muerte de cerca de 10 millones de personas, ¿no? Entonces es un proceso de venir de un país destruido por la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, ¿no? Los japoneses experimentaron armas biológicas con los chinos, ¿no? Entonces Mao llega y empieza a reformular el pensamiento de la antigua sociedad china, ¿no? Y entonces los comunistas educan a todos, ¿no? Sacan a todos los chinos de la ignorancia, bueno, del analfabetismo, que quizá sea mejor la palabra, ¿no? Y empieza a preparar a la gente. Pero también Mao acaba con la oposición política. Entonces, cuando llega Deng Xiaoping al poder y de ahí los siguientes herederos, líderes emanados de la revolución, no tienen... Partido Comunista. Ajá, no hay oposición política, entonces ellos construyen el país a través de una serie de estatutos que van retomando y que les está funcionando, entonces lo van retomando. Y al no haber una oposición clara, pues tienen un manejo total de la política, ¿no? Del control político. Ahora bien, hay algo que debemos entender, que los chinos piensan mucho a futuro y no, o saben perfectamente que no van a cobrar los dividendos políticos. Deng Xiaoping sabía que no iba a ver el resultado de sus reformas económicas, pero las impulsó, ¿no? De ahí Jiang Zemin comenzó también el proceso, lo siguió y sabía que estaba corto, o sea que sus 2 periodos de 5 años no le iban a dar para más. Luego llega Hu Jintao y Hu Jintao consolida el desarrollo económico, amplía las zonas económicas exclusivas, está llenando el país de inversores. Pues ustedes díganme, son 1.250 millones de chinos. Pues obviamente Bimbo se fue a vender pan a China, ¿no? Coca-Cola, Gamesa, lo que ustedes quieran fue a China, porque empezó a abrirse al comercio internacional. Entonces, los grandes conglomerados se fueron a establecer. Y ojo, aquí viene yo creo que la parte clave, ¿no? Los chinos empezaron a copiar la tecnología, ¿sí? Llegaba, vamos a ponerlo nuevamente, llega Bimbo, pone su planta, contrata chinos, ¿no? Y trae la tecnología mexicana, ¿no? De Bimbo, la pone en una planta y empieza a vender, ¿qué les gusta? 1 millón de panes. Pues yo creo que es irme muy conservador. Pero después de 3 meses aparece una planta de pan chino por allí, enfrente. Un oso parecido, que por cierto... Exactamente. Entonces los chinos empiezan a adaptar la tecnología, la copian y la empiezan a adaptar. Y de ahí viene un despegue, porque no nada más lo hacen con una empresa productora de pan, lo hacen con todo. Gracias. ¿No? Y entonces de ahí ellos ya tienen su propio desarrollo tecnológico. Y obligaban a las corporaciones tecnológicas a esta parte, ¿no? De la transferencia tecnológica. Es decir, tienes determinado tiempo para explotar mi mano de obra, que es la más barata del mundo y con las condiciones más paupérrimas, posiblemente. Pero después de ese tiempo, pues ya venga para acá la tecnología y a lo mejor dentro de 15 años no va a ser la tecnología de punta de Apple, por ejemplo. No, pero esos 15, pero va a tener un desfase de 15 años en comparación con países como México, que tenemos un desfase de muchas décadas. 40 años. Fíjate que aquí esto es algo súper interesante porque, bueno, pues viene esta idea de que los chinos terminaron fomentando la piratería, que los chinos obviamente empezaron a robarse secretos industriales y demás. Y esto pone las alarmas sobre todo en diversos países de Occidente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues efectivamente esta transferencia o vamos a llamarlo esta copia
pirata de tecnología, pues empezó a colocar precisamente a estos chinos en el escenario internacional. Amigos, amigas, el día de hoy estamos platicando con Genaro Beristain, él es experto en China, y bueno, pues estamos hablando precisamente sobre los avances que tienen. Me gustaría que regresáramos del corte justo como para ubicar esta importancia o esta relevancia que ha tenido precisamente el gobierno chino, sobre todo en el desarrollo de cuestiones que están ligadas a la biotecnología, por lo cual se señala también que es justo un error, dentro de todos los mitos que existen, ¿no? Que hay un error, que se escapó de un laboratorio chino, etcétera, etcétera. Este asunto del COVID y ver de qué manera el gobierno chino ha logrado de alguna manera detener la expansión del virus y sobre todo, como lo dijimos al principio, pues nuevamente retomar pues esta gran capacidad industrial que tiene. Amigos, amigas, regresamos en un momento. Estamos con Genaro Beristain y Edgar Valenzuela en este cronómetro 2020. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Bueno, y lo platicábamos entonces antes del corte, Genaro, pues justo, ¿no? Esta situación en términos de avances tecnológicos, de biotecnología. Edgar nos decía, pues ya colocaron ahí una nave que llegó al lado oscuro de la luna. Dentro de los planes que tienen los chinos es también, pues, lanzar una serie de sondas e inclusive por ahí aportar muchísimo a la Estación Espacial Internacional, pues porque tienen el dinero, porque tienen el conocimiento, pero sobre todo porque el desarrollo que tienen ellos, pues ha sido impresionante. ¿Qué tanto tendrá que ver los chinos, más allá de lo que se plantea, de lo que se rumora, con este asunto de COVID-19 que literal puso de cabeza al mundo? Bueno, no soy biólogo, ¿verdad? Y entonces no podría yo meterme mucho a la cuestión de los animales y la transferencia, etcétera. Pero desde que empezaron a salir los rumores y las posverdades o las falsas noticias, se me hacía muy ilógico que un laboratorio pudiera tener la capacidad de estar mutando virus para que, pues bueno, ¿no? Se fugase. Y bueno, se me hace más historia de Stephen King o de bueno, una explicación muy somera y muy fácil. Muy propagandística, ¿no? Sí, o sea, los biólogos que yo conozco me dicen que es un proceso natural, ¿no? En el momento en que una especie empieza a crecer demasiado, o sea, nosotros, ¿no? Llenando el 7.500 millones de individuos, pues obviamente el planeta, la vida que tiene este planeta, por obvias razones, empieza a generar un equilibrio. Y entonces, pues ese equilibrio es disminuir a la población dominante. ¿A través de qué? Pues de otro elemento biológico, que en este caso fue un virus, ¿no? Entonces, he visto muchas explicaciones de médicos y expertos que aseguran que el intercambio o la afinidad que hubo en el mercado de Wuhan entre personas y animales hicieron que un virus mutara, pero esta mutación llevó bastante tiempo, o sea que este proceso de hacinamiento que se tenía en el mercado de Wuhan, pues ya llevaba 10, 15 años y que ese fue el caldo de cultivo, ¿no? Entonces, sí le sirvió vamos a decirlo, de estrategia política a Donald Trump, ¿no? Porque pues él estaba diciendo para acarrearse a sus votantes que China era la culpable, ¿no? Muy inteligentemente el gobierno chino les dijo, bueno, nadie en el mundo los culpó a ustedes por el SIDA, ¿no? Entonces, a mí no me vengan. El problema está en que si nosotros revisamos el escenario internacional, ¿no? Los medios de comunicación que le pertenecen a las grandes potencias euroamericanas, ¿no? Pues tienen la agenda de su propio país. Y entonces acusan de todo lo mal a los países que son supuestamente enemigos. Entonces, cuando son su competencia en realidad.
Exactamente, ¿no? O sea, ustedes vean Hollywood, ¿quiénes son los enemigos, no? O rusos o chinos. Soviéticos o los chinos. Exactamente, ¿no? Los Entonces, mexicanos y algunos... pues, también tenemos nuestro papel ahí, jugamos un papel extraño, pero es, digamos, estamos permeados por las noticias que nos llegan de estos medios de comunicación que tienen su propia agenda, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí necesitamos hacer un trabajo crítico para entender que pues no fue un plan macabro de parte de Xi Jinping, ¿no? Los chinos tienen una no ciega confianza, pero sí tienen una confianza plena en su gobierno, ¿no? El gobierno de China los ha sacado de la pobreza, ¿no? No es fácil sacar a 400 millones de personas de la pobreza, crear una clase media muy fuerte, ¿no? Y que esta clase media está creciendo, ¿no? Y bueno, agotando los recursos del planeta, hay que ser sinceros, ¿no? Sí, también. Persona que estaba en la pobreza y que ahora ya tiene una casa, pues ya tiene un refrigerador, ya tiene una estufa, y entonces consume combustibles fósiles más que cuando era pobre, ¿no? Entonces, sí, China está haciendo el crecimiento económico de China está generando una presión muy fuerte sobre el medio ambiente, pero es porque está sacando a la gente de la pobreza, ¿no? Entonces... Perdón. Sí, adelante, perdón. Perdón, Genaro, que en esta parte, o sea, digo, China es un tema gigantesco, creo que nos aventaríamos 100 programas y no acabaríamos de hablar de temas, pero sí me gustaría que nos hicieras un pequeño comentario sobre el gran proyecto que tiene China para conectarse con el mercado europeo, llamado la nueva ruta de la seda, que es, creo, el proyecto de infraestructura más grande que ha tenido la humanidad, y que está realmente impulsando a China para convertirse en el gran jugador mundial, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? One Belt, One Road, ¿no? El nuevo cinturón. Pues bueno, el comercio internacional, los grandes transportes de comercio internacional son a través de barcos, ¿no? Entonces, los barcos tienen que pasar días en alta mar y luego pueden tener problemas. El tiempo, o bueno, el clima en el mar puede llevar a generar siniestros, ¿no? Entonces, los chinos pensaron en reactivar esta antigua ruta de la seda que cuando pues, estaba en su mayor esplendor, llevaba seda, té y otras especias, a Europa. Entonces, Europa actualmente es el continente con el mayor, vamos a decirlo, poder adquisitivo, ¿no? Y el nivel de consumo, ¿no? Más alto. Pues prácticamente le compran todo a China. Exactamente. Entonces, para no darle la vuelta al mundo, ¿no? Y meterse por el canal de Suez, que es una zona totalmente inestable, con una guerra ahí en Yemen, con un conflicto en Siria. Y enfrentarse a las flotas gringas, ¿no? Que los tienen y pues, el pescuezo en todos lados. Exactamente, y el control que tienen los egipcios, ¿no? Del canal de Suez. Entonces, y de ahí llegar al Mediterráneo y empezar a llegar a los distintos puertos europeos. Entonces, la política de Xi Jinping y de sus antecesores, pues era crear estos trenes de alta velocidad que llevarían todos los productos del corazón manufacturero del mundo, que es China. Así es. Incluso productos de Japón y de Corea, y aliarse con países que no tienen salida al mar, ¿no? Estos países como Mongolia, Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, ¿no? Que son productores de petróleo y de gas natural, pero que no tienen forma de llevarlo en estos grandes tanques o estos tanqueros. Entonces la idea es mandar un tren y a la par del tren que vayan los gasoductos y los oleoductos. Y entonces llevar energía y mercancías de estos países que no tienen salida a los océanos, ¿no? Hacia el mayor consumidor del mundo, que sería el continente europeo, ¿no? Ahora, es la ruta marítima a través de barcos y que, bueno, harían toda la ruta desde el mar de China meridional, pasar por el estrecho de Malaca, que está lleno de piratas, ¿no? Llegar al Océano Índico, de ahí llegar al Mar Rojo, que está lleno de piratas, ¿no? Gracias a los somalíes. Oye, ¿no? Genaro, pero parece que estamos hablando del siglo XVII, XVI.
Pero estamos No, en pues, el siglo XXI, es increíble. siglo XXI. Entonces, aquí a lo mejor es un dato que no es muy conocido por el auditorio o por el grueso de la sociedad, y es que pues los rusos y los chinos ya se dieron cuenta de que el cambio climático acabó con el Ártico. Y entonces están planeando las rutas por arriba. Esto es, son de 4 a 5 semanas menos de transporte, ¿sí? Y entonces llegar desde los puertos chinos, pero ahora hacia Dinamarca y Noruega, ¿no? Porque la ruta ártica no hay piratas, ¿no? Está protegida por los rusos. Claro. Entonces, no va a haber hielo, de 10 a 15 años ya no va a haber hielo, y se va a transportar todas las mercancías de una manera más fácil. Oye, finalmente el capitalismo neoliberal parece ser que nuevamente goza de mucha salud, y en este caso también el comunismo chino, que es esa mezcla junto con esta alianza que tienen con las grandes transnacionales, con los grandes mercados. Y bueno, pues nuevamente, ¿no? Tenemos ahí una revisión paradigmática muy interesante. Edgar Valenzuela, antes de irnos, pues un comentario, porque seguramente Genaro tendrá que regresar a platicarnos mucho más, porque la verdad es que todo esto a mí me pareció toda una aventura en el estilo Marco Polo. Claro, pues mira, a diferencia de Estados Unidos, que se está metiendo en muchos países a través del comercio de armas o la presión diplomática, los chinos han ganado terreno a través, como nos mencionaba Genaro, desde un inicio, a través de la inyección y el financiamiento de proyectos de infraestructura, justamente para abrir los mercados y que todas las mercancías o los bienes materiales puedan ser exportados a China. En África y en América Latina se dio mucho esto, cual llegaban los chinos, te construían una carretera, te construían el puerto y demás, y además te adelantaban la compra de tu cosecha durante una década, ¿no? A muy buenos precios para poder surtir su mercado interno. Eso les ha ganado mucho mercado, mucha renta política, como bien lo mencionaba. Mientras los gringos juegan póker, los chinos juegan Go, este juego de estrategia chino milenario, ¿no? Muchísimas gracias, Genaro. La verdad, una plática muy interesante contigo y el tiempo se nos fue como agua. Pero de volada se nos fue. Genaro, pues yo creo que nos vemos por aquí pronto, porque la verdad es que nos dejaste bastante clavados en esto, y yo creo que habría que profundizar un poquito más precisamente sobre el papel relevante que va a tener China, sobre todo pues con este desarrollo de la vacuna, porque como bien dijiste, a pesar de que, bueno, pues los chinos se han caracterizado por copiar otro tipo de tecnología, yo creo que este tipo de tecnología que es biológica, que es química, que tiene que ver con las ciencias duras, creo que están llegando a terrenos que antes eran exclusivos de ciertas potencias y que no necesariamente todo el mundo podríamos creer o pensar que los chinos se pudieran acercar a ello. Entonces, bueno, pues dejamos ahí la invitación abierta, sobre todo para que podamos explicar un poquito más y sobre todo ver de los avances que van a tener en materia económica. En verdad, es una cuestión verdaderamente impresionante, porque a pesar de que seguimos todavía en este proceso de pandemia y a pesar de la vacunación, los chinos desde el año pasado dijeron con permiso, vamos a seguir siendo el gran centro de manufactura del mundo, porque el mundo finalmente nos necesita. Así es que, bueno, pues te agradezco muchísimo, Genaro, que hayas podido estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y estamos por aquí. Muchas gracias. Amigos, amigas, pues esto fue Cronómetro 2020. Recuerden, a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Recuerden, síganos en todas las plataformas de 724.mx. Y bueno, pues también un saludo a todos nuestros amigos de UCL. Por aquí nos estamos viendo próximamente. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Cronómetro 2020.